Ya tenemos muchísima participación a través de nuestra cuenta en Twitter @solucionesgb. Recuerden hoy utilizar la etiqueta cerebro sano. Nosotros tenemos un micro que pues preparó nuestro equipo de producción y tiene que ver con un estudio que se realizó y habla justamente de la edad en la que ya pues se conoce que comienza o puede comenzar el cerebro a deteriorarse, y también pues de algunas cifras que se conocen sobre la incidencia de esta condición en el mundo. Vamos a verlo. Un reciente estudio realizado por el Centro de Salud Pública de Francia y la Universidad de Londres acaba de demostrar que el deterioro cerebral comienza mucho antes de lo que se pensaba, a los 45 años. Por tanto, si ya ha pasado de esa edad, debe saber que aunque se sienta joven, su cerebro ya ha comenzado a envejecer y poco a poco podría empezar a mostrar signos de deterioro cognitivo. Estos resultados son relevantes porque hasta hace poco solo se estudiaba a mayores de 60 años, pero en esta ocasión se siguió durante 10 años a más de 7.000 personas entre 45 y 70 años. Así se ha podido demostrar que desde la mitad de la cuarentena el cerebro inicia un proceso de deterioro que afecta a capacidades como la memoria, la comprensión, la escritura o el razonamiento. En este estudio, los menores de 50 años empeoraron un 3.6% de esta capacidad. Los que tenían 65 y 70 años empeoraron hasta un 9.6%. Poco a poco empezamos a conocer cómo evolucionan las funciones cognitivas con la edad. Esta investigación demuestra que el deterioro aumenta con los años y que este proceso se inicia mucho antes de lo que se pensaba. Estos resultados son esenciales para la prevención, ya que sugieren que las pruebas para detectar deterioro cognitivo deberían hacerse desde los 45 años. Además, constatan la importancia de potenciar ya desde esa edad hábitos que favorezcan no solo el bienestar del organismo, sino también el del cerebro. Importante información sobre este tema del que estamos hablando hoy, el deterioro cognitivo. ¿Cuál es la prevalencia de esto en el mundo? ¿Cómo ha venido evolucionando durante los últimos años? ¿Y por qué se dice entonces, o las proyecciones son, digamos, poco alentadoras en relación a este tema para futuro? Realmente en deterioro cognitivo como tal, entre los 70 y los 79 años, alrededor del 10%. Y entre mayores de 79 años, deterioro cognitivo alcanza el 25%. Para demencia es un poco mayor. Para demencia mayores de 85 años hablamos de un 50% de prevalencia. Ahora, y digamos... se estima que para el año 2050 la incidencia y la prevalencia va a incrementarse por el aumento de la expectativa de vida. Ahorita vivimos más años y por lo tanto ese aumento de expectativa de vida hace que la posibilidad de que para el año 2050 hayan aproximadamente 115 millones de personas con demencia, con deterioro cognitivo mayor. Fíjate que justamente la Organización Mundial de la Salud prevé que para el año 2050 América Latina va a ser la región, digamos, que más envejezca. Sí. ¿Estamos quizás preparados para asumir todo esto? Estamos preparándonos. Estos programas nos permiten prepararnos no solo a nosotros como médicos, sino preparar a la población en general para tomar las medidas necesarias para evitar que nosotros desarrollemos. Se cree que hay medidas preventivas, si nosotros hacemos buenas medidas preventivas, podemos reducir 10 millones de personas en el 2050 que vayan a desarrollar la demencia. O sea, vamos a quitar 10 millones de personas, algunos podrán ser tu mamá, tu papá, mi mamá, mi paciente. Nosotros mismos. Nosotros mismos, exacto, nosotros mismos. Es entonces, algo que justamente preocupa. Prevención es importante. Y esto que estamos haciendo, programas de educación a la población, nos permite hacer prevención para que todo el mundo esté atento de cuáles son las cosas que debe tomar en consideración para evitar desarrollar un deterioro de la cognición. Así es, algo que pues ya lo decía, justamente preocupa muchísimo, sobre todo en un país como el nuestro, donde en estos momentos hay una inmensa cantidad de población joven, pero que en unos 30 años pues vamos a engrosar esta lista o este grupo de lo que son los adultos mayores. Y pues viene el caso, estamos preparados, la gente quizás tiene en nuestro país, Ilva, conciencia sobre lo que es la prevención en materia de salud cognitiva. Yo pienso que
Se está popularizando cada vez más lo que es el cuidado del funcionamiento cognitivo. Lo que yo no estoy segura es que se esté dirigiendo hacia un área que para mí es particularmente importante. ¿Cuál? Es la parte del estado emocional, la parte psicológica. Aproximadamente el 50-60% de los pacientes que acuden a la unidad de neuropsicología por problemas de memoria, aquejados de memoria, de trastornos de memoria, de atención, aunque no lo identifican como atención, son personas con trastornos de origen funcional. Funcional llamamos nosotros de origen psicológico. Y de estos, aproximadamente el 20%, el origen es el temor a padecer de la enfermedad. Entonces tienen unos familiares con Alzheimer y entonces creen que les va a dar Alzheimer. Entonces, ¿qué pasa? Que cualquier pequeño olvido, falla de atención, lo identifican como un gran problema y empiezan como a obsesionarse con cualquier falla e inmediatamente creen que tienen. Esta misma angustia lo que hace es que produce mayores trastornos de la atención porque están demasiado angustiados, no están presentes en lo que están haciendo y se va confundiendo la cosa. Es decir, que el estrés y la ansiedad pues, son factores de riesgo importante en lo que es el deterioro cognitivo. El estrés y la ansiedad y lo que uno hace contra ese estrés y la ansiedad. Por ejemplo, todo lo que últimamente hemos venido viendo cada vez con más frecuencia, y además que se ha popularizado, incluso se le da un valor positivo al comportamiento multitarea. Entonces, ¿qué significa el comportamiento multitarea? Hacer varias cosas a la vez. Hacer muchas cosas al mismo tiempo, lo cual quiere decir no estar en ninguna verdaderamente, porque quien está haciendo mucho no está haciendo nada. Así es. Y quiere decir que no estás prestando atención en lo que estás haciendo y por supuesto después vas a tener olvidos acerca de lo que hiciste porque no estabas en ese momento cuando lo estabas haciendo. Así es. Tenemos muchísimos comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter. Vamos a agradecer pues que las respuestas sean lo más breve posibles para poder abarcar la mayor cantidad de dudas que tenemos por acá. El Galán Guillén nos dice, por ejemplo, una forma de evitar esta enfermedad es tomarse las cosas con calma, pensar bien qué hacer y cómo actuar ante algún imprevisto. María Raquel nos pregunta, ¿es posible recuperar funciones cognitivas? ¿Qué funciona realmente? Una vez que hay cierto deterioro, ¿es posible revertirlo? Sí, sí. La presencia de hacer rehabilitación cognitiva es importantísima para que quizás no esa función propiamente, pero la asociación de otras funciones te permiten volver a tener una capacidad inicial. Esto en el caso del deterioro cognitivo Sí, leve. Hablando del deterioro cognitivo, hablando. Ok. Otra persona por acá nos pregunta, Armando José Murillo, pero ¿cuándo siempre se te olvida algo, pero últimamente estás peor? ¿Quiere decir que estás mal? No entendí la pregunta. Pregunta, cuando siempre se te olvida algo, pero quizás últimamente estás peor, se te olvida quizás con mayor frecuencia, ¿quiere decir que estás mal? ¿Esto significa que hay deterioro cognitivo o sencillamente se puede deber a otra causa? Bueno, probablemente lo que está diciendo Ilva, quizás este muchacho se está obsesionando con la idea de que se le están olvidando las cosas y está angustiado ante la idea de que se están olvidando las cosas y eso hace un círculo vicioso que genera ansiedad, esa ansiedad genera mayores olvidos y eso va a ser un círculo vicioso. Habría que evaluarlo a él y verificar si esos olvidos que tiene ahora, que son mayores, ¿verdad?, corresponden a un deterioro de la cognición real. Vladimir Maldonado nos dice, cerebro sano, ayer iba para la panadería y seguí de largo, luego recordé y me devolví. Tengo 57 años, iba en mi carro, saludos. ¿En qué iba pensando? Estaba distraído, eso también puede pasar muchas veces. Otra persona por acá, M. Gómez, nos dice, ¿qué hacer con la pérdida de memoria y atención posterior a un accidente cerebrovascular? Ok, cuando hablamos de deterioro de la cognición asociado a una causa, okay, en cuanto a vascular, Okay. Hablamos un poquito de lo que ya está lesionado. Okay, ya cuando un paciente tiene una enfermedad cerebrovascular, una trombosis, una hemorragia en su cerebro, ya esa área del cerebro quedó con una cicatriz. Entonces lo que tenemos que hacer es aumentar la sinapsis. La sinapsis, las interconexiones neuronales que existen, ¿verdad? Para evitar o para lograr que las otras áreas del cerebro pongan en funcionamiento el área que está perdida.
Ahora, también hay factores externos, como por ejemplo los traumatismos. Una persona que haya tenido un accidente de tránsito, por ejemplo, que se haya dado un golpe muy fuerte en la cabeza, ¿tiene mayores posibilidades o probabilidades de desarrollar deterioro cognitivo? Es del 30% la posibilidad de desarrollarlo. Se cree, dentro de los factores de riesgo no modificables para el desarrollo de un deterioro cognitivo, tenemos la edad como principal factor de riesgo y los traumatismos craneoencefálicos. Hay estudios que demuestran que los pacientes que tienen traumatismos craneoencefálicos moderados y traumatismos craneoencefálicos severos pueden tener 30% mayor riesgo de desarrollar un deterioro cognitivo, porque ese traumatismo va a permitir que se acumulen las sustancias, que en este caso es amiloides, ¿verdad?, para provocar neurodegeneración y alteración de la cognición. Ilva, preguntan por acá, el que me devuelva casi siempre a algún lugar porque se me olvidó algo, ¿es falta de concentración, descuido o enfermedad? Depende también el lugar. A lo mejor tiene algún interés en devolverse a ese lugar particularmente cada vez, ¿no? O sea, todo no se puede generalizar, pero hay unas conductas que a veces son sencillamente nerviosas, ansiosas y obsesivas. Eso es propio de las personas como obsesivas, que están como inseguras y se quieren reasegurar una y otra vez. ¿Tendría quizás esta persona que acudir a un psicólogo, digamos, para hacer un diagnóstico quizás un poco más específico? Por algo como eso yo diría que no es necesario. De repente, si pusiera atención cada vez a lo que está haciendo, nada más con ese pequeño ejercicio mejora. Carmen nos pregunta por acá, buen día, tengo 45 años, siempre he tenido mala memoria, pero estoy notando que son más frecuentes mis olvidos. ¿Qué puede pasar allí, Ilva? Nosotros vemos con mucha frecuencia que las personas que han tenido mala memoria a lo largo de la vida, hay eventos, circunstancias que implican una mayor exigencia cognitiva. Es decir, deben hacer uso mayor de todo su funcionamiento cognitivo y la memoria no está allí o no está dispuesta. O sea, le sucede, por ejemplo, cuando las personas de repente empiezan a estudiar una carrera y ahí se dan cuenta que a lo mejor no tienen todas las habilidades para hacerlo. Pero también siempre se tiene que tener en cuenta con qué se relaciona eso. O sea, con qué se relaciona empezar a tener un funcionamiento, a qué edad sucede, con qué relaciono, porque a lo mejor tengo muy buena memoria para unas cosas, pero muy mala memoria para otras. Entonces, hay como que identificar con qué está relacionado ese problema de memoria que estoy teniendo de repente. Ahora, me encanta que caigamos en este punto, Ilva, porque desde la neuropsicología, ¿cómo se determina entonces que estos síntomas que está presentando una persona corresponden o no a un deterioro cognitivo? Mira, hay varias cosas. Uno, como dijo Mónica antes, que eso incapacite para ejercer las actividades cotidianas. Otro es que los familiares y las personas allegadas estén de acuerdo con que hay un deterioro cognitivo, porque muchas veces sucede que la persona se queja de que no se acuerda de nada, de que se le olvida todo, de que no atiende, de que deja las llaves, de que se devuelve a los lugares, y le preguntas a los familiares y dice, yo lo veo bien, o sea, él hace todas sus cosas, y resulta que es que la persona está sobrevalorando el funcionamiento o las pequeñas alteraciones. O sea, es muy importante a qué le doy yo valor. Hay personas que al funcionamiento cognitivo no le dan ningún valor, entonces cuando tienen fallas no le dan importancia. Hay otras que le dan mucho valor al funcionamiento cognitivo y sobreatienden cualquier manifestación. Pero la presencia, o sea, la opinión de los familiares es de mucha importancia porque es lo que te va a corroborar que eso sea más o menos objetivo, ¿no? Ahora, también entiendo, Mónica, que hay condiciones a nivel biológico que pudieran también ser factores de riesgo importantes en lo que es esta situación. Hablamos, por ejemplo, de los factores que tienen que ver con ciertas enfermedades cardiovasculares. Correcto. Como por ejemplo, cuando hablamos de factores de riesgo, y eso es importante en prevención, reconocer los factores de riesgo. Como les mencioné, hablamos de los no modificables, que son la edad, el traumatismo, estas cosas, pero hay factores de riesgo modificables, donde está hipertensión arterial, diabetes mellitus, sedentarismo, obesidad, alcoholismo, tabaquismo, abuso. quizás. No. No está completamente comprobado que el tabaco sea un factor de riesgo para
al menos para deterioro de la cognición. Ok. Sí está comprobado para enfermedad cardiovascular, pero no para deterioro de la cognición. Pero todo lo que dicen que es malo para el corazón también es malo para el cerebro. Así que la recomendación es no fumar. ¿La benzodiazepina? Las benzodiazepinas, el uso de benzodiazepinas y trastornos depresivos y ansiosos son factores de riesgo que pueden ser modificables, ¿verdad? Y que van teniéndolo, aportan una sobredosis en el conjunto de que se me olvidan las cosas, en el conjunto de que estoy ansioso, en el conjunto de que estoy hipertenso, diabético, que no me trato, aportan gotas negativas para poder yo desarrollar un deterioro cognitivo. Ahora, toda esta situación además tiene una consecuencia no solamente desde el punto de vista individual, sino también social. Pero ¿cómo vive una persona que pues ya vaya experimentando un deterioro cognitivo leve, por ejemplo? ¿Cómo cambia esto su calidad de vida? Depende mucho también de cuál era su actividad de vida previa. Hay personas que tenían una vida más o menos tranquila, de poca actividad intelectual, más bien casera, familiar. Estas personas cuando se enferman no hay muchos cambios realmente. Hay otras personas de una actividad intelectual muy rica, no se salvan del deterioro cognitivo, o sea, tenemos personas con doctorados, El caso de profesores, Gabriel García Márquez, por ejemplo. por ejemplo. Y profesores universitarios con doctorados y todos que también se enferman, entonces para ellos es una gran dificultad, pero eso es igual como cualquier persona que ataca, por decirlo de alguna manera, esa función que era lo que más le daba valor, como Beethoven que se quedó sordo, o este pintor impresionista, no me acuerdo si era Renoir, creo que le dio artritis reumatoidea, el otro se quedó ciego, entonces es justamente donde más necesitan esa función, es la que pierden. ¿Y es esto algo que se diagnostique a tiempo, se identifique a tiempo, digamos de forma temprana? ¿Las personas suelen quizás acudir o llegar a la consulta en los primeros estadios de la enfermedad? Es muy poco común que lleguen en los primeros estadios porque lo que se ha identificado es que el estadio inicial es preclínico, no hay ninguna manifestación. Okay. Se descubre en estudios longitudinales que personas que evalúan toda una población sana, y más tarde cuando algunos desarrollan enfermedades de demencia, Alzheimer o frontotemporales, cualquier otro tipo de demencia, van atrás a ver esas pruebas y se dan cuenta que desde 15 años antes ya estaban alteradas las funciones en esas pruebas. Incluso los estudios anatomopatológicos indican eso, que la manifestación clínica comienza a los 60 años. O sea, yo comienzo a olvidar las cosas a los 60 años, pero 20 años antes ya se ha acumulado la placa amiloide y 15 años antes ya comienza la degeneración neurofibrilar en el cerebro. Entonces, eso no lo podemos captar clínicamente. Entonces, es muy difícil que alguien te vaya a llegar al consultorio en ese estadio a responderte. Por eso es que las medidas preventivas de todos los factores de riesgo son fundamentales. Así es. Vamos a hablar de entonces qué hay que hacer y a qué signos específicamente debemos estar súper atentos para poder identificar a tiempo o lo más temprano posible la posibilidad o la potencialidad de la existencia de un deterioro cognitivo. De eso hablamos al regreso, ya venimos.